No fue hasta que vi el certificado de matrimonio de mi esposo con mi cuñada que finalmente entendí por qué nunca había aceptado registrar nuestro matrimonio. Perdí el control y exigí una explicación como una loca. Mi cuñada se cubrió la cara, conteniendo los sollozos y negándose a hablar, mientras mi esposo espetaba con impaciencia: «No lo hagas sonar tan mal. No hay relación de sangre entre Emily y yo. Aparte de que tú y yo nunca nos casamos legalmente, si somos precisos, eres la amante aquí». Incluso los niños malcriados me pusieron los ojos en blanco. «Vamos, supéralo ya. Nunca fuiste lo suficientemente buena para mi padre en primer lugar. Están legalmente casados por tu culpa. Ni siquiera podían estar juntos abiertamente. Son las verdaderas víctimas aquí». Sus palabras me golpearon tan fuerte que tuve un ataque al corazón, pero ni una sola persona vino en mi ayuda. Cuando abrí los ojos de nuevo, mi esposo seguía repitiendo su excusa sobre no registrar nuestro matrimonio, pero esta vez no lo dudé. Agarré una escoba y los eché a ambos de la casa. Luego, sin mirar atrás, caminé directamente a la casa de al lado mirando al hombre de pie frente a mí. Pregunté si nuestro compromiso aún contaba. «Oye, cuñada, si registramos el matrimonio o no, no importa. En mi corazón siempre serás mi cuñada, y en el corazón de mi hermano eres su único amor. ¿No es eso suficiente? Además, una vez que celebremos el banquete de bodas, todos a kilómetros de distancia sabrán que eres su esposa. Te llamarán la esposa de los estudiantes universitarios. ¿No es eso lo suficientemente prestigioso? ¿Por qué insistir en un certificado de matrimonio legal?» Mi futura cuñada, Lisa Carter, me tomó de la mano y habló con suavidad. Mientras tanto, mi prometido, Mark Carter, se sentó a su lado. Su expresión se llenó de impaciencia, pero sus ojos brillaban con la misma anticipación, esperando que asentiera. Mientras miraba esta escena demasiado familiar, me congelé. ¿No estaba muerta? Sintiéndome rígida, giré la cabeza hacia el espejo cercano. El reflejo que me devolvía la mirada era el de una mujer joven de unos 20 años, no la anciana encorvada y exhausta de unos 50 años que había sido antes. En ese momento, todo se aclaró. Había renacido en mi vida pasada. Había sido persuadida por las sinceras palabras de Lisa para renunciar a registrar el matrimonio. En su lugar, había aceptado un pequeño banquete de bodas y tontamente me casé con Mark. Después de casarme con él, primero lo apoyé en la universidad. Unos años más tarde, incluso pagué la educación de Lisa. Pasé mis días sirviéndoles como niñera y, más tarde, di a luz a 2 hijos extraordinarios para Mark. Pero no fue hasta 30 años después que descubrí la verdad. Mark y Lisa en realidad no eran hermanos de sangre. Se habían casado legalmente a mis espaldas mientras fingían ser hermanos en público. Había pasado toda mi vida sacrificándome por ellos solo para terminar siendo etiquetada como la amante y literalmente muriendo de ira por ese pensamiento. No quería nada más que agarrar un cuchillo de cocina recién comprado y cortarlos en pedazos, pero me contuve. Primero, renacer no fue fácil. Segundo, no era lo suficientemente fuerte para enfrentarlos. Así que simplemente aparté mi mano del agarre de Lisa y solté una burla fría. «Bien, no hay certificado de matrimonio». Lisa y Mark parecieron complacidos, pero antes de que pudieran decir otra palabra, me burlé y agregué: «No es que importe. No es como si tuviera que casarme con alguien de tu familia». «¿Qué quieres decir con eso?» Mark frunció el ceño y se puso de pie con cara de burla. «¿Te haces la difícil? ¿Crees que esto es gracioso? ¿Sabes cuántas chicas hacen cola para mí? Ni siquiera las he considerado porque siempre te he elegido a ti. Y ahora, solo por un certificado de matrimonio, estás haciendo un escándalo. Te lo digo, Anna Foster, ¿sabes siquiera tu valor? Eres huérfana. Soy un estudiante universitario dispuesto a casarme contigo. Deberías estar agradecida. Si alguien se está conformando aquí, soy yo, no tú». No me sorprendió la confianza de Mark. Después de todo, era innegablemente guapo. Aunque tenía malas notas y venía de una familia pobre, de alguna manera se las había arreglado para entrar a la universidad, trayendo honor a su familia. Aunque mi familia era acomodada, había pasado los últimos 2 años persiguiendo descaradamente a Mark. Cocinaba para él, lavaba su ropa, limpiaba su casa y gastaba una fortuna en él. Y no se equivocaba. Era una huérfana sin padres ni familia. En el mercado matrimonial, eso era una desventaja. Pero Mark había pasado por alto un hecho crucial: tenía dinero. Para decirlo sin rodeos, yo era la única persona en la década de 1980 que podía permitirse comer carne en cada comida. Sin mí, ¿cómo pudieron Mark y Lisa vivir tan cómodamente? ¿Cómo pudieron escalar su camino hacia el éxito? Con ese pensamiento, mi expresión se volvió aún más despectiva. Dicen que la hija del emperador nunca tiene que preocuparse por casarse.
Mientras que yo puede que no sea una princesa, todos sabían que era la persona más adinerada de toda la zona. No importaba con quién me casara, su familia ascendería instantáneamente en estatus. Entonces, ¿cómo exactamente era Mark el que estaba haciendo un sacrificio? Necesitaba dejar este patético acto de fingir ser reacio mientras vivía descaradamente de mí. ¿Una estudiante universitaria como tú? Mi Pearl. No me importa nada. Lisa se congeló y luego forzó una sonrisa incómoda. Mark, en cambio, espetó, Lisa, nos vamos. No pierdas el tiempo con ella. Luego, antes de salir, me lanzó una mirada de suficiencia. Solo espera. Dentro de 3 días vendrá a rogarme perdón. Claro que necesito su dinero, pero sin mí ella tampoco podrá conservarlo. Con eso, Mark no me dio otra oportunidad de hablar. Apretó la mano de Lisa con fuerza, sus dedos entrelazados, y se alejaron. Mirando sus figuras que se alejaban y sus manos fuertemente agarradas, me pareció ridículo lo ciega que había sido en mi vida pasada para no ver que algo obviamente estaba mal entre ellos. Pero incluso cuando se fueron, no me sentí particularmente feliz. Porque, desafortunadamente, Mark no estaba equivocado. Casarme con él en realidad había sido una situación de ganar-ganar para ambos. No fue solo porque había estado ciegamente enamorada de él. ¿Lo necesitaba? O, más exactamente, necesitaba casarme. Cuando mis padres fallecieron por enfermedad, me dejaron una herencia sustancial. Si esto fuera 30 años en el futuro, no habría necesitado casarme en absoluto. Pero en ese entonces, las cosas eran diferentes. Mis parientes estaban en círculos como buitres, todos ansiosos por empujarme a un matrimonio arreglado solo para poder tener en sus manos mi riqueza. La única forma de disuadirlos era encontrar un esposo que pudiera intimidarlos. Mark, en realidad, nunca había aceptado estar vivo como yerno, pero el hecho de que fuera un estudiante universitario hizo que las personas desconfiaran de provocarlo. En mi vida pasada, esta fue exactamente la razón por la que él y Lisa pudieron manipularme para que aceptara un matrimonio sin registro. No había querido, pero para proteger la riqueza de mis padres, tontamente había seguido adelante. Dicen que el mayor miedo de un hombre es elegir la carrera equivocada y el mayor miedo de una mujer es casarse con el hombre equivocado. Me había casado con el hombre equivocado y eso me había matado, pero esta vez, si no me casaba con Mark, ¿con quién podría casarme? Dejando de lado si quería casarme de nuevo, ¿quién estaría dispuesto a aceptar a una mujer que ya había estado en una relación, al mismo tiempo, arriesgarse a la ira de mis intrigantes parientes? Rel y una arrogante estudiante universitaria. Durante los próximos días, Mark esperó a que me disculpara. Lisa, por otro lado, me visitó varias veces, probablemente con la esperanza de persuadirme de la misma manera que lo había hecho en mi vida pasada, pero ni siquiera abrí la puerta. Estaba demasiado abrumada tratando de averiguar qué hacer a continuación como para perder el tiempo discutiendo con ella. No fue hasta que escuché el ladrido de un perro en la puerta de al lado que algo hizo clic en mi mente. Ahí estaba, todavía estaba él. Maté un pollo, hice una olla de sopa de pollo Ritz, me vestí un poco y llamé a la puerta de la casa de al lado. Había planeado todo lo que quería decir, pero cuando finalmente me paré frente a él, mi cara ardía de vergüenza y no pude pronunciar las palabras. Después de una larga pausa, finalmente logré preguntar, ¿nuestro compromiso aún cuenta? El hombre frente a mí, Jacob Miller, se quedó momentáneamente aturdido. Se rascó la cabeza confundido. ¿Nuestro compromiso? ¿Quieres decir que debería saberlo, verdad? Estuvimos comprometidos de niños, me mordí el labio y asentí. Aunque nuestros padres ya no están, el compromiso era real. ¿Lo recuerdas? No. Durante los últimos días, me había estado devanando los sesos tratando de pensar en una salida, pero no importaba cuánto pensara, no podía encontrar una solución. Hasta que escuché ladrar al perro de Jacob, de repente, lo recordé. Jacob había sido mi vecino de la infancia, nuestros padres habían sido amigos cercanos y, cuando aún estábamos en el vientre de nuestras madres, habían prometido en broma arreglar nuestro matrimonio. Nunca me disgustó Jacob, pero siempre me había considerado una mujer moderna, no alguien estancada en el pasado. Si me iba a casar, quería que fuera mi propia elección, así que me había negado obstinadamente a reconocer el compromiso. Nuestros padres solo habían estado bromeando en primer lugar, así que cuando lo rechacé, no insistieron en el asunto. Luego, después de que los padres de Jacob fallecieran y con la sociedad enfatizando cada vez más el matrimonio libre, el compromiso se convirtió en nada más que una vieja anécdota. Pero esta vez lo pensé seriamente. Jacob y yo crecimos juntos, conocía bien su carácter. En mi vida pasada había sufrido mucho con Mark, pero Jacob una vez me defendió. Desafortunadamente, no mucho después, se ahogó en el río.
Si pudiera casarme con Jacob, no solo me estaría salvando a mí misma, incluso podría salvarlo a él también. Sería la solución perfecta para ambos. Le di un tazón de sopa de pollo y le dije suavemente: confía en mí, casarte conmigo no es una pérdida. Había preparado todo un discurso listo para seguir persuadiéndolo, pero antes de que pudiera decir algo más, Jacob simplemente sonrió y asintió. Está bien, entonces casémonos, ¿eh? Me quedé momentáneamente aturdida. Sin dudarlo, Jacob puso el tazón de sopa de pollo de nuevo en mis manos. Deberías beber esto, has parecido inquieta estos últimos días y has perdido peso. Me estiré para tocarme la cara. ¿Realmente he perdido peso? Peso que ni siquiera noté. En mi vida pasada, Mark me había dicho constantemente que estaba demasiado gorda, que mi cara era demasiado redonda y me había obligado a comer y beber menos. Siempre había creído que tenía sobrepeso, pero ahora finalmente me di cuenta de que, a los ojos de alguien que realmente se preocupaba por mí, en realidad estaba bastante delgada. Bebí la sopa de pollo de una sola vez. No sabía si era por mis lágrimas, pero sabía un poco salada. Después de terminar la sopa, no quería perder el tiempo. Inmediatamente llevé a Jacob conmigo para registrar nuestro matrimonio. En poco tiempo, teníamos nuestro certificado de matrimonio en la mano. Al ver mi nombre impreso en el certificado, no pude evitar sentirme abrumada. Había pasado toda mi vida pasada anhelando este trozo de papel y, ahora que finalmente lo tenía, no podía evitar que mis lágrimas cayeran. Jacob se sobresaltó. ¿Por qué lloras? Si te arrepientes de esto, no tienes que forzarte. Podemos divorciarnos de inmediato. Solo diré que usé nuestro compromiso de la infancia para presionarte para que te casaras conmigo. Lloré aún más fuerte. Entrando en pánico, Jacob agregó rápidamente: si te preocupa que Mark lo malinterprete, puedo explicárselo todo. Negu kan la cabeza. No, no es eso. Solo estoy feliz. Por supuesto, también había algo de arrepentimiento de que en mi vida pasada nunca había apreciado la amabilidad de Jacob. Secándome las lágrimas, lo miré seriamente y dije: de ahora en adelante, tienes que escucharme sobre todo. Si algo sucede, debes decírmelo. No te guardes las cosas y nunca hagas nada imprudente. Jacob asintió de inmediato. No nos fuimos a casa de inmediato. En su lugar, comenzamos a hacer los arreglos para la boda. Nos separamos para manejar diferentes tareas. Uno de nosotros fue a difundir la noticia e invitar a los invitados, mientras que el otro se encargó de preparar el banquete. En poco tiempo, toda la ciudad supo que me iba a casar. En esta época, las oportunidades de disfrutar de un festín eran raras, así que todos esperaban ansiosamente la celebración. La noticia de mi banquete de bodas llegó rápidamente a Mark y Lisa. Así que, mientras yo estaba pidiendo prestadas mesas y sillas, los dos aparecieron de repente frente a mí, bloqueando mi camino. Mark se cruzó de brazos y sonrió con suficiencia. ¿No dijiste que no te ibas a casar conmigo? Y sin embargo, aquí estás, preparándote obedientemente para un banquete de bodas. Fruncí el ceño, a punto de responder, pero él hizo un gesto con la mano para interrumpirme. Está bien, no hay necesidad de ofenderse. En realidad, no estoy enojado contigo. Pero, como castigo, el banquete de bodas se cancela. Tan pronto como terminó de hablar, Lisa dio un paso adelante con una dulce sonrisa. Anna, no es que estemos cancelando el banquete, solo pensamos que debería ser un poco más pequeño. Piensa en ello. Mark acaba de empezar la universidad y, si hace demasiado alboroto, la gente hablará. Y además, organizar un gran banquete es caro. La educación de Mark va a costar mucho dinero y ustedes dos tendrán hijos en el futuro. Tendrán gastos en todas partes. Es mejor decirles a los invitados que no vengan y mantenerlo entre familiares cercanos. No pude contenerlo más. Me senté en una silla cercana y me burlé. Mark Carter, Lisa Carter, ¿están demasiado locos? Estoy gastando mi propio dinero. ¿Qué tiene eso que ver contigo y la matrícula de Mark? ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Él no es mi hijo. ¿Se supone que debo apoyarlo también? Mira Lisa con disgusto. Y no me llames más cuñada. Este banquete de bodas y yo no tenemos nada que ver contigo. ¿Alguno de ustedes entiende? Mis palabras casi hacen que Mark explote de rabia. Su cara se puso roja mientras me señalaba. ¿Qué demonios estás diciendo? ¿Cómo es posible que esto no tenga nada que ver conmigo? Están organizando un banquete de bodas, yo soy el novio. Tú y tu dinero me pertenecen. ¿Cómo podría no ser asunto mío? ¿Han perdido la cabeza? Su expresión se oscureció mientras continuaba. Iba a dejar pasar esto ya que tomaron la iniciativa de organizar un banquete de bodas. Incluso estaba dispuesto a perdonarlos, pero ya que insisten en actuar como locos, déjenme aclarar esto, no me verán en esa boda. Les sugiero que la cancelen inmediatamente,
De lo contrario, solo se avergonzarán a sí mismos. Ni siquiera tuve tiempo de calmarme antes de que Mark volviera a agarrar la mano de Lisa y se fuera furioso. Después de ese incidente, Mark nunca volvió a buscarme. Probablemente pensó que estaba siendo demasiado arrogante, negándome a apreciar la amabilidad que estaba ofreciendo. Debió haber estado tratando de encontrar una manera de ponerme en mi lugar. Pero Lisa, ella vino varias veces. Conociéndolos tan bien como yo, estaba segura de que solo estaba actuando como mensajera de Mark. Cada palabra que dijo había sido ensayada y planeada por él. Es por eso que, cada vez que aparecía, decía las mismas cosas. Anna, mi hermano dijo que solo estaba bromeando. Por supuesto que estaremos allí para el banquete de bodas. Pero cuando Mark venga, debes disculparte apropiadamente. Lo has molestado tantas veces y esa fue tu culpa. No pienses que disculparse es humillante. Una vez que te cases con alguien de nuestra familia, serás la esposa de un estudiante universitario. Todos te envidiarán. Oh, por cierto, la escuela comienza pronto, así que date prisa y entrega la matrícula de mi hermano. Una pelea es una pelea, pero te vas a casar de todos modos, así que no dejes que esto afecte su educación. Cada vez le expliqué claramente que ya no tenía nada que ver con Mark, pero Lisa se negó a creerme, convencida de que solo estaba poniendo excusas para obligar a Mark a registrar oficialmente nuestro matrimonio. Estaba ocupada preparándome para mi propia boda. Después de negarme a darle dinero, simplemente la ignoré. Lisa parecía un poco inquieta, pero cuando vio las linternas personalizadas que había hecho, decoradas con los apellidos Miller y Foster, asumió que estaba fanfarroneando. Finalmente, se cansó de intentar persuadirme y dejó de venir. Pronto llegó el día de la boda. Apareció gente de toda la ciudad. Si no hubiera conectado mi patio con el de Jacob, no habría habido suficiente espacio para acomodar a todos. A mitad del banquete de bodas, Mark y Lisa finalmente aparecieron, deliberadamente llegando tarde. Viendo que el banquete ya había comenzado, Mark parecía que estaba a punto de explotar. Se paró en la entrada del patio y gritó: «Anna Foster, ¿estás loca? ¿Cómo empezaste sin mí?» En el momento en que sus palabras cayeron, los invitados estallaron en susurros. ¿Por qué está aquí? ¿No se separaron? Si se separaron, ¿por qué asiste a la boda? Esto es sospechoso. No tiene sentido. ¿Por qué la novia tendría que esperar a su exnovio antes de comenzar el banquete? Oye, mira lo que lleva puesto. Un traje rojo. Parece que está aquí para arruinar la boda. Honestamente, realmente así parece al novio. Al escuchar el murmullo a su alrededor, Mark de repente se dio cuenta de algo. Esta boda no se trataba de él. Mientras tanto, Jacob y yo, vestidos con nuestro atuendo de boda, estábamos de pie entre los invitados, ofreciendo bebidas y agradeciendo a todos por venir. La cara de Mark se retorció de incredulidad. Anna, ¿qué demonios es esto? Dije que no iría a tu boda, así que dejaste que alguien más tomara mi lugar. ¿En serio estás loca? Lisa palideció. Anna, date prisa y ven aquí. Si esto sigue así, mi hermano se va a enfadar de verdad y no podré ayudarte. Fruncí el ceño y dije con frialdad: Mark, abre los ojos. No hice que nadie ocupara tu lugar. Me casé con Jacob Miller. Y deja de mirarme así. Fuiste tú quien me dijo personalmente que no te ibas a casar conmigo, que lo nuestro había terminado. Ya no tenemos nada que ver el uno con el otro. Con quién me case no es asunto tuyo. Imposible. Mark gritó, su voz llena de rabia. Como un loco, se lanzó hacia adelante y me agarró la muñeca. ¿Cómo pudiste casarte con él? ¿Me amas? Ya elegimos la fecha de nuestra boda. ¿Cómo puedes decidir casarte con alguien más? Antes de que pudiera reaccionar, Jacob intervino y empujó a Mark, colocándose protectoramente frente a mí. Su voz era calmada pero firme. Si estás aquí para celebrar, toma asiento. Si estás aquí para causar problemas, entonces vete. Era la primera vez que lo veía perder los estribos. Jacob siempre había sido amable, nunca me había levantado la voz. Ahora no solo hablaba con firmeza, sino que toda su actitud había cambiado. Mark vaciló, claramente intimidado, pero aún así no se fue. En cambio, se quedó allí obstinadamente y dijo: Anna, sé que me equivoqué. Deja de hacer una escena y vuelve conmigo. Deshazte de él. Somos la verdadera pareja. Siempre supe que Mark estaba lleno de sí mismo, pero nunca esperé que su confianza alcanzara un nivel tan absurdo. Incluso después de que todo estuviera dicho y hecho, todavía creía que solo estaba fingiendo casarme para provocarlo. En realidad, pensó que con un simple me equivoqué, lo perdonaría de inmediato y continuaría con nuestra boda como si nada hubiera sucedido. Absolutamente delirante. No me molesté en responderle. En cambio, entré directamente a la casa y regresé con mi certificado de matrimonio, pero no se lo mostré a Mark.
Se lo entregué directamente al jefe de la aldea. Jefe de la aldea, ¿puede confirmar para todos si Jacob y yo estamos legalmente casados y decirme qué es exactamente lo que está mal en que organicemos un banquete de bodas? El jefe de la aldea echó un vistazo al certificado y luego se volvió hacia Mark con un profundo suspiro. Mark, Anna y Jacob son legalmente marido y mujer. Incluso tenían un compromiso de antes. Aunque te guste Anna, no puedes actuar así. Un hombre de verdad no tira berrinches infantiles. Los invitados de los alrededores inmediatamente intervinieron. Sí, Mark, déjalo pasar. Esto es vergonzoso para ti. Mark se tambaleó hacia atrás unos pasos. Sus ojos se clavaron en mí. Anna, ¿de verdad quieres que me vaya? Negu con la cabeza. Su rostro instantáneamente se iluminó con esperanza, y Lisa dejó escapar un suspiro de alivio. Lo sabía que no lo harías. Antes de que pudiera terminar, continué. Puedes irte, pero quítate la ropa que llevas puesta primero. Si mal no recuerdo, te la hice yo. Y francamente, no creo que merezcas usar algo que yo hice. Prefiero dárselo a Waffles. ¿Waffles? Mark parpadeó confundido. Guau, guau. Al escuchar su nombre, mi perro se animó y ladró un par de veces. El rostro de Mark se oscureció instantáneamente. Anna Foster, esto es demasiado. Mi Pearl. ¿Qué pasa? Eres una estudiante universitaria, ¿no? No me digas que ahora planeas robar un conjunto de ropa. Mark estaba tan furioso que casi se desmaya. Tembló mientras se quitaba el atuendo con rabia y lo tiraba al suelo. Apretando los dientes, escupió. Te arrepentirás de esto. Entonces, sin decir otra palabra, se dio la vuelta y se fue furioso, tropezando ligeramente mientras se iba. Lisa dudó por un momento, pero finalmente corrió tras él. Cuando se fueron, el banquete de bodas continuó sin más disturbios. Esa noche, después de que los invitados se hubieran ido, Jacob sostuvo una manta en sus brazos y dudó en la puerta. «Dormiré afuera», dijo. «Loditov. Jacob, veo todo lo que has hecho por mí. Sí, antes estaba enamorada de Mark, pero todo eso es cosa del pasado. Ahora estamos casados, no tienes que dormir afuera». Todavía parecía inseguro, probablemente pensando que solo me había casado con él por despecho y que me arrepentiría. Agarró la manta con fuerza sin moverse. Fruncí el ceño. Si te niegas a dormir aquí, significa que no te casaste conmigo sinceramente. ¿Planeas divorciarte de mí? Los ojos de Jacob se abrieron de par en par e inmediatamente negó con la cabeza. Sin dudarlo, volvió a guardar la manta en el armario y cerró la puerta firmemente. Esa noche, Jacob fue increíblemente gentil. Apenas sentí dolor en absoluto, un marcado contraste con mi noche de bodas en mi vida pasada. En aquel entonces, Mark había sido duro, casi haciéndome desmayar del dolor, y justo después usó la excusa de ayudar a Lisa con sus estudios para dejarme sola en nuestra habitación. Pero en lugar de enojarme, tontamente saqué mi cuerpo dolorido de la cama para prepararles un bocadillo nocturno. Cada vez que pensaba en ello, quería abofetear a mi yo del pasado. No solo mi noche de bodas, todo mi matrimonio fue un error. Esta vez fue diferente. Jacob y yo no teníamos padres, así que no tuve que levantarme temprano para servir a mis suegros como lo había hecho en mi vida anterior. No tuve que andar corriendo para atender a Mark y Lisa. En cambio, podía dormir todo lo que quisiera y despertar con el desayuno que Jacob preparaba para mí. Después de vivir dos vidas, nunca imaginé que tendría una vida tan pacífica. Mientras tanto, la familia de Mark no estaba tan bien. Solo unos días después, Lisa apareció en mi puerta con el rostro surcado de lágrimas. Al principio, la ignoré, pero lloró tan fuerte que ya había atraído a una multitud de vecinos curiosos. A regañadientes, me levanté y abrí la puerta. Solo había pasado un mes desde la última vez que nos vimos. Lisa parecía demacrada, su rostro incluso tenía heridas visibles. Me pareció irónico que esas heridas probablemente fueran de Mark. A pesar de ser un estudiante universitario, la educación y el carácter de Mark nunca coincidieron con su supuesto estatus. No solo era grosero e inculto, sino que también era propenso a la violencia. Probablemente culpó a Lisa por no poder casarse conmigo, así que descargó su frustración en ella. Era ridículo. En mi vida pasada, Mark se había sentido culpable por casarse conmigo y tener hijos conmigo, como si hubiera traicionado a Lisa. La trataba como a una intocable, su sagrada luz de luna blanca. Pero en esta vida, al no ser yo una tonta enamorada, incluso su luz de luna blanca no se libró de su temperamento. Lisa estaba a punto de caer de rodillas mientras suplicaba, «Anna. No, hermana, por favor, ven a ver a mi hermano. Está gravemente enfermo. Te lo ruego, solo ve a ver cómo está». Mi odio por Lisa y Mark era el mismo,
pero como aún no se habían casado legalmente, no podía encontrar una manera de tomar represalias adecuadamente contra ellos. Así que, en lugar de eso, le quité la mano con frialdad. Si está enfermo, debería ver a un médico. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? No soy doctora. Lisa se congeló, claramente sorprendida. Había asumido que, incluso si me hubiera casado con alguien más por despecho, todavía amaba a Mark en el fondo. Creía que, al escuchar que estaba enfermo, correría inmediatamente a verlo. Pero mi indiferencia fue la última reacción que había esperado. Al ver que no se iba, sonreí. ¿Qué? ¿No me digas que tu familia se ha quedado sin dinero y estás esperando que yo pague su visita al médico? Me crucé de brazos. Si ese es el caso, viniste a la persona equivocada. No soy tu Galina de los huevos de oro personal. Tan pronto como esas palabras salieron de mi boca, los vecinos de los alrededores estallaron en carcajadas. La cara de Lisa se puso roja y pálida por turnos. De repente, gritó, Anna Foster. ¿Cómo puedes ser tan descarada? Tú y mi hermano ya estaban discutiendo matrimonio. Rechazó tantas propuestas por ti, y solo porque nuestra familia no tenía dinero, te diste la vuelta y te casaste con alguien más sin decir palabra. ¿No crees que es cruel? Me señaló con dedos temblorosos. Incluso si no registraste el matrimonio, tú y mi hermano ya eran una pareja a los ojos de todos. Lo que hiciste es adulterio. Si esto fuera en tiempos antiguos, te ejecutarían por esto. Sin importar la época, las acusaciones de infidelidad siempre dañaban la reputación de una mujer. Al escuchar las palabras de Lisa, los vecinos que observaban no pudieron evitar susurrar entre ellos. Honestamente, siempre me pareció extraño que Anna fuera tan devota de Mark en ese entonces. Sí, y luego, de la nada, se casó con Jacob. Así que realmente se trataba de dinero. Dios mío. Si ya se consideraban una pareja casada, entonces, ¿eso significa qué? A medida que los chismes se volvían feos, la expresión de Lisa se volvió engreída. Pero en lugar de enojarme, de repente solté un lamento dramático y caí de rodillas frente a Lisa. Lisa, ¿por qué dices cosas tan horribles? Siempre he sido buena contigo. Lloré, agarrando su mano con una expresión desconsolada. Sí, salí con tu hermano, pero todos en el pueblo saben que siempre estabas presente cada vez que nos encontrábamos. Ahora dices que ya éramos marido y mujer. ¿Qué estás insinuando exactamente? ¿Estás sugiriendo que los tres hicimos ese tipo de cosas juntos? Lisa era solo una chica de 18 años, no rival para mi piel gruesa y mi alma de 50 años. Inmediatamente entró en pánico y tartamudeó. No, quiero decir. Lo que quería decir es que mi familia ya te veía como parte de ella. Sus palabras solo me hicieron llorar más fuerte. Lisa, estabas allí ese día cuando tu hermano rompió conmigo. Lloré. Los vecinos probablemente también lo oyeron. Dijo que estaba dispuesto a casarse conmigo, pero no registrar legalmente el matrimonio. Dime, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Soy tan indigna que debería conformarme con ser una concubina en la familia Carter? ¿Solo porque es un estudiante universitario piensa que tiene derecho a 2 esposas? Lisa instintivamente dio un paso atrás, su confianza se derrumbó. El registro podría haber sido discutido. No tenías que apresurarte a casarte con alguien más. En ese momento, Jacob salió de la casa. Anna y yo estábamos comprometidos desde el principio. Con Jacob a mi lado, me sentía aún más segura. Lisa no se atrevió a discutir más. Cubriéndose la cara avergonzada, se dio la vuelta y salió corriendo. Los vecinos, habiendo oído todo, finalmente entendieron la verdad. Yo no era voluble ni desleal, era Mark el que había actuado de manera vergonzosa. Jacob tomó mi mano y dijo, Anna, ya ha sufrido suficiente, vayamos a la policía y hagámosle pagar por lo que ha hecho. Estaba a punto de asentir cuando varios vecinos rápidamente me agarraron las manos y comenzaron a persuadirme. Anna, sé que te han hecho daño, pero Mark es un estudiante universitario, algún día se convertirá en un funcionario importante. Dicen que la gente común no debería pelear con los que están en el poder. Deberías dejar pasar esto. Es cierto, Mark siempre ha tratado bien a su hermana. No quieres ir en contra de ellos y terminar lastimándote. Tú y Jacob pueden tener algo de dinero, pero al final del día siguen siendo gente común. Ahora que todos saben la verdad, no hay necesidad de intensificar las cosas yendo a la policía. El agarre de Jacob en mi mano se apretó. Incluso si eso significa ir a la cárcel, incluso si eso significa morir, no dejaré que te maltraten. Vaya la morada. Desde mi renacimiento, no había querido nada más que vengarme de Mark y Lisa, pero, ¿cómo podría contarle a la gente sobre su relación secreta sin pruebas? ¿Quién me creería? Después de pensarlo, finalmente decidí no dejar que Jacob lo denunciara a la policía. En su lugar,
Lo llevé dentro de la casa y le dije con firmeza: no, no vamos a la policía, vamos a la universidad. Jacob parecía incómodo, suspiró y dijo: de hecho, ya lo intenté una vez, pero no aprobé el examen. Tal vez no soy lo suficientemente inteligente en mi vida pasada. Había estado demasiado obsesionada con Mark como para darme cuenta de que Jacob incluso había intentado el examen de ingreso a la universidad. Mirando su rostro abatido, le di una palmadita en la mano para tranquilizarlo. No te preocupes, si ese idiota de Mark pudo aprobar, tú también puedes. Además, estudiaremos juntos, haciéndonos responsables el uno al otro. ¿Podemos hacer esto? Jacob todavía parecía dudar, pero como siempre, asintió. Está bien, te escucharé. No solo hablaba por hablar. En mi vida pasada, había trabajado duro para estudiar solo para poder tener más en común con Mark. Incluso hice exámenes de práctica y mis calificaciones eran en realidad más altas que las suyas, así que tenía plena confianza en que podía aprobar. Y si podría ayudar a Jacob a aprobar también. Siempre y cuando no estuviera completamente desesperado, tenía una oportunidad. Salí y compré materiales de estudio, dividiendo mi tiempo entre estudiar para mí y dar clases particulares a Jacob. No fue hasta que comencé a enseñarle que me di cuenta de lo inteligente que era. A este ritmo, seguramente nos aceptarían. Durante los próximos meses, Jacob y yo nos aislamos del mundo y nos concentramos únicamente en nuestros estudios. Pero solo una semana antes de que comenzara el nuevo semestre, Mark y Lisa volvieron a irrumpir en mi vida. Mark parecía ansioso. En el momento en que abrí la puerta, agarró la muñeca de Lisa y pasó junto a mí para entrar en la casa. Anna, sei que me equivoco. Estoy dispuesto a registrar nuestro matrimonio ahora. Solo divorciate de Jacob e iremos a buscar nuestro certificado de matrimonio. No me importa tu matrimonio. Ven conmigo. Volvamos a como eran las cosas antes, ¿está bien? Lo sabía muy bien. Mark en realidad no creía haber hecho nada malo, solo estaba actuando. Me quedé sin palabras. ¿Qué se suponía que era esta actuación? Solo regresaba ahora porque la escuela estaba a punto de comenzar y quería que yo pagara su matrícula otra vez. Fui directo al grano. Déjame ser clara. Eso nunca va a pasar. Jacob y yo somos muy felices juntos. No hay manera de que me divorcie de él. Con eso, me acerqué y abrí la puerta de par en par. Sal. No me hagas decirlo 2 veces. Pero en lugar de irse, Mark y Lisa intercambiaron miradas y se dieron un leve asentimiento. Antes de que pudiera reaccionar, Mark de repente sacó un cuchillo y lo presionó contra mi cuello. Al mismo tiempo, Lisa cerró rápidamente la puerta. Los dos me ataron a una silla. Solo me habían dado esta segunda oportunidad en la vida. No iba a desperdiciarla así que me obligué a mantener la calma y hablé lentamente. Mark, trabajaste tan duro para entrar a la universidad. ¿De verdad vas a tirar tu futuro por esto? Mi esposo volverá pronto. Lo que estás haciendo es ilegal. Deberías pensarlo bien. Lisa soltó una risa fría. Ja, deja el acto. Vimos a Jacob salir en su bicicleta cuando llegamos. Tenía prisa. No volverá pronto. Mark frunció el ceño. Basta de hablar. Dejemos que esto termine de una vez. Un escalofrío recorrió mi columna. ¿Qué quieres exactamente? Si es dinero. Pero Mark no me dejó terminar. En su lugar, empezó a desabrocharse el cinturón. ¿Dinero? No quiero tu dinero. Te quiero a ti, se burló. Cuando me acueste contigo, todo lo que tengo que hacer es decirle a todos que me sedujiste. Por supuesto que me creerán a mí, el estudiante universitario, y no a ti, la mujer infiel que se escapó con otro hombre. Sonrió. Y cuando Jacob lo descubra, no importa cuánto te ame, se divorciará de ti. Después de eso, me casaré contigo y todo lo que tienes será mío. Todavía tendrás que apoyarme en la escuela y servirme por el resto de tu vida. Las palabras servirme por el resto de tu vida enviaron una ola de náuseas a través de mí. Mi vida pasada pasó ante mis ojos como un espectáculo de terror. No, no, no. Preferiría morir antes que vivir eso otra vez. Empecé a luchar frenéticamente, gritando por ayuda, pero antes de que pudiera gritar por completo, Lisa me tapó la boca con una mano. Date prisa, Mark, me instó. Estaba inmovilizada, incapaz de hacer un sonido. Justo cuando pensaba que todo había terminado. Gulp. La puerta se abrió de golpe con un fuerte estruendo. Jacob irrumpió, agarró a Mark por el cuello y lo arrojó contra la pared. La fuerza lo envió despatarrado en la esquina, gimiendo de dolor. El fuerte ruido había llamado la atención de los vecinos y una pequeña multitud comenzó a reunirse afuera. Jacob rápidamente se quitó la chaqueta y me la envolvió. Su voz era suave mientras me aseguraba que estaba bien.
Se acabó ahora. Al escuchar su voz familiar, finalmente dejé escapar un suspiro que había estado conteniendo. Pero cuando miré mi ropa despeinada, el miedo se apoderó de mí. ¿Qué pasa si él malinterpretó? Juro que no pasó nada. Llegaste a tiempo. Él no lo hizo. Jacob asintió sin dudarlo. Te creo. E incluso si algo hubiera sucedido, no importaría. Solo sentiría pena por ti. Nunca te culparía, porque es mi culpa, no pude protegerte. Mientras tanto, Mark hizo una mueca de dolor, agarrándose el costado, pero no se atrevió a decir una palabra. Sabía que no era rival para Jacob en una pelea, especialmente con tanta gente mirando. Lisa, al darse cuenta de la situación, rápidamente se apresuró a ayudarlo a levantarse. Trató de huir, pero los vecinos ya habían bloqueado la puerta. «Espera ahí mismo». Uno de ellos gritó. «Ustedes dos no van a ninguna parte». Alguien ya había ido a llamar al jefe de la aldea. Cuando el jefe de la aldea llegó, Mark se enderezó y dijo indignado: «Anna me invitó aquí. Estábamos teniendo una aventura, que no es ilegal, así que hazte a un lado». Lisa asintió con entusiasmo. «Sí, ella fue la que nos llamó aquí. Dijo que extrañaba a mi hermano. Ella es la que empezó esto. No hemos cometido ningún delito». Antes de que pudiera terminar, el jefe de la aldea la cortó. «¿Ella los invitó aquí? ¿También te pidió que trajeras un cuchillo y la ataras?». Señaló el cuchillo que todavía estaba en el suelo y la cuerda a su lado. Los espectadores murmuraron de acuerdo. ¿Y qué tipo de aventura implica que una hermana menor los siga? El jefe se burló. «¿Nos toman todos por tontos?». Se giró hacia Mark, su rostro lleno de decepción. «Fuiste el primer estudiante universitario de nuestro condado. Todos teníamos tantas esperanzas en ti. ¿Y así es como nos lo pagas?». Jacob me rodeó con un brazo protector y dio un paso adelante. «Jefe de la aldea, lo viste todo. Irrumpió en mi casa e intentó agredir a mi esposa. Debemos informar esto a la policía». Su voz era firme, pero su agarre sobre mí se apretó. «Incluso si me cuesta todo, me aseguraré de que pague por esto». En el momento en que Mark escuchó la palabra policía, espetó. No puedes llamar a la policía», gritó. Luego, en un pánico salvaje, agarró un taburete de madera cercano y lo balanceó contra la parte posterior de la cabeza de Jacob. Grité, pero era demasiado tarde. Jacob se desplomó en el suelo. Mi corazón casi se detuvo. El pánico me invadió, pero me obligué a mantener la calma. No podía permitirme derrumbarme ahora. Me obligué a no entrar en pánico. Con la ayuda del jefe de la aldea, logré llevar a Jacob al hospital. Afortunadamente, el destino estaba de nuestro lado esta vez. Aunque Jacob había perdido mucha sangre, sus heridas no pusieron en peligro su vida. Le diagnosticaron una conmoción cerebral leve. Después de unos días de inconsciencia, finalmente se despertó. Lloré incontrolablemente a su lado, abrumada por el alivio. Para consolarme, Jacob sonrió y dijo: «Tuve los sueños más extraños mientras estaba inconsciente. Eran realmente interesantes. Pero si te los digo, tienes que prometer que no te enojarás. ¿De acuerdo?». «Mis sick los lágrimas». «¿Qué sueños?». Jacob pensó por un momento. «En mi sueño, tú no eras mi esposa. Te vi embarazada, con una barriga enorme, todavía trabajando en los campos temprano en la mañana. Estabas tan delgada que me asustaste, pero tu estómago era enorme. Sentí pena por ti, así que traté de ayudar, pero en cambio, tu esposo se enojó y te regañó por eso». «Mi congeal». «Eso no fue un sueño. Eso fue algo que realmente sucedió en mi vida pasada». Pregunté rápidamente. «¿Y luego? ¿Qué más soñaste?». Al ver que no estaba molesta, Jacob continuó: «Los detalles son borrosos, pero recuerdo haberme enfadado mucho. Fui a confrontar a tu esposo. Creo que me robó algo. Le exigí que me lo devolviera, pero se negó. Luego me dejó inconsciente y me tiró al río». Se rió entre dientes. «Tal vez fuiste tú a quien tomó. Tal vez estaba tratando de recuperarte». Mi corazón se encogió. ¿Podría ser que, en mi vida pasada, Jacob en realidad no se hubiera suicidado? ¿Si Mark lo hubiera asesinado? Un pensamiento horrible se formó en mi mente, pero no lo expresé. En cambio, inventé una excusa sobre cocinar comida y salí apresuradamente del hospital. No fui a casa. Fui directo a la estación de policía para confrontar a Mark. En el momento en que me vio, rompió a llorar. Estaba equivocado. Estaba equivocado. «Ya no quiero nada, por favor, solo déjame ir», rogó desesperadamente. «Anna, esto no fue mi culpa. Fue todo Lisa. Ella fue quien planeó todo. Ella es la que debería asumir toda la culpa. Por favor, ayúdame. Si hablas en mi nombre, nunca olvidaré tu amabilidad. Una vez que me gradúe, te lo devolveré,
Juro que. Ignoré su patética súplica y exigí. ¿Robaste la carta de aceptación de la Universidad de Jacob? Mark palideció al instante. Estaba tan aterrorizado que confesó en el acto. Resultó que Jacob había sido quien originalmente aprobó el examen de ingreso. Lisa había ayudado a Mark a robar su carta de aceptación, asegurándose de que Mark ingresara a la universidad. Cuando Jacob volvió a tomar el examen y descubrió la verdad, confrontó a Mark al respecto, solo para ser asesinado por él. Por fin entendí todo. Por suerte, esta vez no era demasiado tarde para arreglar las cosas. Medio mes después, Jacob se había recuperado por completo y finalmente fue dado de alta del hospital. Sin embargo, no recordaba los sueños que me había descrito antes. En cambio, se sorprendió cuando le conté lo que había sucedido. Mark robó mi carta de aceptación de la universidad y ahora ha sido sentenciado a muerte por múltiples delitos. Asentí. Es correcto. Y Lisa fue sentenciada a 30 años de prisión por ser su cómplice. ¿Da se ha decidido? Preguntó Jacob, todavía con incredulidad. Sí. Mark y Lisa estaban tan asustados en prisión que confesaron todo, incluyendo su relación. Me burlé. Resulta que en realidad nunca fueron hermanos. Habían estado casados en secreto todo el tiempo. No solo fueron castigados por la ley, sino que sus padres también fueron completamente deshonrados. No tuvieron más remedio que empacar e irse de la ciudad durante la noche. Jacob todavía parecía aturdido. Pero no esperaba que alguien tan bondadoso como él reaccionara con tanta fuerza a algo como esto. En su lugar, le entregué un documento. Solo cuando vio su propia carta de aceptación finalmente lo asimiló. Sosteniéndola con fuerza, de repente me abrazó y dijo: Anna, eres mi estrella de la suerte. Si no fuera por ti, nunca hubiera sabido que había aprobado el examen. Al escuchar el veredicto final, sentí una extraña sensación de paz. Mark había arruinado toda mi vida pasada e incluso mató a Jacob, así que en esta vida tuvo que pagar con la suya. Lisa me había mantenido durante 30 años, haciéndome sufrir, así que tuvo que pasar 30 años tras las rejas. Esto fue karma. No mucho después, la sentencia de muerte de Mark se llevó a cabo. Jacob, por otro lado, finalmente tomó el lugar que le correspondía como estudiante universitario. Me mudé con él y alquilé una pequeña casa cerca de la universidad. Sin cargas familiares que me detuvieran, me concentré completamente en mis estudios. Un año después, aprobé el examen de ingreso y también fui aceptada en la universidad. Juntos, Jacob y yo entramos en un futuro que realmente nos pertenecía.